Ok, buenas tardes. Gracias a todos por su presencia como cada miércoles. Eh, Hoy tenemos a la doctora María de los Ángeles Hernández Pérez, que nos va a dictar este título llamado Foto y electrocatalizadores por la degradación de contaminantes y generación de hidrógeno. Brevemente quiero leerles algo de lo muchísimo que ha hecho la doctora, pero pues es muy modesta, vean 5 renglones, pero ahí concentra una cantidad tremenda de cosas. Ella es ingeniera química industrial por la ESIQUIE, maestra en ciencias en ingeniería metalúrgica, también por la ESIQUIE, doctora en física y química de materiales por la Universidad Claude Bernard en Lyon, profesora del departamento de ingeniería metalúrgica y materiales de la ESIQUIE desde el 2008 y a la fecha es SNI 2, tiene más de 50 artículos publicados, muchas direcciones de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y por supuesto hace una cantidad tremenda de investigación que modestamente no nos quiso compartir, pero bueno, al final le pueden preguntar cosas académicas. Doctora, le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a este seminario. Es un poco difícil la fecha porque es el último día, pero pues aquí están sus fans. Muchas gracias, incógnitos fans. Adelante, Sí, doctora. muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Mi nombre es María de los Ángeles, Ángeles, simplemente. Gracias por la invitación al doctor Daniel, gracias a todos de nuevo por estar aquí. Y bueno, les voy a mostrar, sí, básicamente un compendio de mis principales resultados, bueno, de nuestros resultados, como ustedes verán. Uno nunca trabaja solo, ¿no? Y ustedes son indispensables para que el trabajo se desarrolle, su propio trabajo y el trabajo de los profesores y obviamente de la institución. El título de mi charla es Foto y electrocatalizadores para la degradación de contaminantes y generación de hidrógeno. El contenido de la presentación pues es algunos datos para empezar y después resultados sobre calcogenuros ternarios, sulfuro de cadmio, semiconductor que seguramente ustedes conocen, dopado y decorado, compósitos, sulfuro de molibdeno, grafeno y óxido de cerio grafeno. Y un mensaje comercial al final. Bien, entonces para empezar, pues no hace falta imaginar grandes cosas, todos sabemos el problema ambiental que existe, el calentamiento, el niño, la niña, etcétera, ¿no? Solo como por aportar algunos datos, en cuanto a la producción mundial de CO2, son 10 países los que producen 2/3 del CO2 y un tercio, China. Todos consumimos productos chinos, entonces también cooperamos con esta producción de CO2. En cuanto al tema del agua, bueno, este tema es sumamente delicado, puesto que se agota, ya lo dicen por ahí un mensaje comercial gubernamental. El 70% del consumo de agua es en la agricultura y en la ganadería. Y solo por abonar con otros datos, para que se produzca 1 kilogramo de carne de res, se requieren de 15,000 litros, 15 tinacos rotoplas de 1 metro cúbico, 15 casas para 1 kilo, ¿no? Realmente el consumo en agricultura y ganadería es tremendo, el consumo de agua. Desafortunadamente esa agua de donde provenga pues no se trata, o si se trata se hace deficientemente, sobre todo en los países con mayor producción y los países que no se implementan a nivel gubernamental medidas claras, normas, etcétera. Solo por aportar otro dato que aquí no está, es que hay contaminantes emergentes, medicamentos, y es que, por ejemplo, en ganadería se suministran antibióticos a los animales para prevenir enfermedades. Ya se imaginarán que en granjas donde viven hacinados los animales, pues obviamente prefieren medicarlos antes de que se enfermen. Y eso abona a las descargas de medicamentos antibióticos, sobre todo en las descargas pluviales que generalmente no se tratan en las zonas ganaderas y que finalmente van a ir al subsuelo y etcétera, etcétera.
De manera que realmente el problema de la contaminación del agua es muy fuerte y será más si es que no tomamos medidas. Dentro de esas medidas, pues todos podemos aportar un granito de arena, de manera personal, con diferentes medidas que cada quien sabrá cuáles son. Pero bueno, en el tema de materiales, con la fabricación y síntesis de catalizadores, especialmente fotocatalizadores y electrocatalizadores, para lo que a mí me compete y les voy a mostrar. La palabra catalizador proviene de las raíces cata, que indica que algo va hacia abajo, por eso catarro, donde hay un flujo nasal hacia abajo, por ejemplo, o catarata, donde hay un flujo de agua hacia abajo, y la palabra sein, que significa romper, perder. Un catalizador es un material que modifica la velocidad a la que ocurre una reacción. La modifica ya sea disminuyendo la energía de activación de la reacción, la energía que requiere para que empiece, modificando su velocidad, generalmente aumentándola, pero también puede ser disminuyéndola, o dirigiendo hacia la producción de un producto en particular. La forma de activar a los catalizadores para que estos funcionen es imprimiendo energía química, potencial químico, energía luminosa, en todo caso se llama fotocatalizador, o un potencial eléctrico si tenemos un electrocatalizador. En estos últimos dos casos tenemos a los electrones y huecos, también cargas en general, como activador del catalizador. ¿Cómo funcionan los foto y electrocatalizadores? Ya dijimos que requerimos cargas. Esas cargas, en el caso de los fotocatalizadores, se van a producir cuando el fotocatalizador es activado. Aquí les pongo el ejemplo típico del óxido de titanio, que es el fotocatalizador más empleado. Se forma el par electrón hueco, siempre y cuando esta energía luminosa sea de la suficiente energía, del band gap o mayor, y se genera el par electrón hueco. El electrón va a reaccionar con oxígeno, o sea, del ambiente, si está en un medio abierto a la atmósfera, de preferencia, o bien en medio acuoso. Ustedes han llenado un vaso de agua, claro, y si lo dejan por algún tiempo y después regresan, aquí también pasa, hay burbujitas, porque hay oxígeno disuelto, oxígeno gaseoso disuelto en el agua. Ese oxígeno entonces va a capturar al electrón y se va a convertir en un superóxido, que es una especie con carga negativa, y por el otro lado el hueco también va a interactuar con el agua del medio acuoso, liberando al ion hidronio y dejando al ion hidroxilo, que tiene una carga negativa, ahora cargado con un hueco, por lo tanto se convierte en un radical libre. Tanto radical superóxido como radical libre hidroxilo pueden reaccionar con los contaminantes, sobre todo los orgánicos, y se descompone el contaminante en cadenas más pequeñas. Aquí hay otro problema, porque en general, pues con que se descomponga, con que se reporte en los artículos inclusive que el contaminante se descompone, pues basta, pero no basta, porque no sabemos en qué se está descomponiendo, ¿no? Y no sabemos si lo que se descompone contamina más todavía o afecta más que la molécula original. Entonces, bueno, para allá deben ir las siguientes investigaciones en determinar cuáles son los productos. No es nada fácil, por eso no se hace todavía de forma común. Por otro lado está no solo la degradación de contaminantes, sino también la producción de hidrógeno como combustible limpio. Y esto sería por una reacción de reducción, aprovechando el electrón formado. En el otro ejemplo, los electrocatalizadores son materiales que están formando parte de celdas electroquímicas o electrolizadores. En un electrolizador como el del ejemplo, se alimenta como reactivo agua y se obtiene como producto gas, oxígeno e hidrógeno. Para que este proceso sea sustentable, pues el potencial eléctrico que se imprime al fotocatalizador, al sistema, no puede provenir de la corriente eléctrica, ¿no? Lo ideal es obtenerlo de forma limpia a partir de energía solar o de fuentes eólicas, por ejemplo.
En el ejemplo tenemos hidrógeno que se produce. Este hidrógeno puede ser utilizado en catalizadores, aquí es un reactor catalítico, para combinarlo con CO2 y obtener otros productos de interés económico. Aquí el acetileno, un combustible. Bien. Está de sobra decir que los materiales que acabo de presentar como foto y electrocatalizadores son materiales semiconductores, que supongo ustedes conocen muy bien, y en los cuales es el proceso fundamental la formación del par electrón hueco. Lo importante para que funcione el material y catalice es que el par electrón hueco no se recombine. Si se recombina, entonces, pues adiós proceso, ¿no? No pasa nada, no funciona, no es eficiente. Entonces hay que evitar la recombinación. Hay diferentes estrategias para evitarlas. Ahora vamos a ver unas que hemos adoptado. Les comento que los fotocatalizadores más empleados son el óxido de titanio y el óxido de zinc, ambos presentes en la atmósfera. Por lo tanto, no son tóxicos o no tan tóxicos, aunque no se consumen, pero sí se untan, por ejemplo. Después, óxidos e hidróxidos metálicos. Los calcogenuros sí, esos no son recomendables, sí son tóxicos, sobre todo los que tienen cadmio. Y materiales carbonosos, grafeno, nanotubos de carbono, etcétera. Comienzo con los resultados. Me dijeron que tenía 2 horas, espero no gastármelas para que sea más ágil la presentación. Bien, en los calcogenuros ternarios, cadmio, azufre, selenio, se llaman materiales 2,6, ustedes saben, porque tenemos elementos, el cadmio del grupo 2B y selenio y azufre, que están en el grupo del oxígeno. Por eso los óxidos de zinc, por eso también los podemos incluir, que pertenecen al grupo 6A de la tabla periódica. El interés de formar un compuesto ternario es aprovechar esta ventana de oportunidad en las propiedades de los componentes binarios, mezclarlas para poder modular las propiedades en todo este intervalo. En este ejemplo coloco el valor del band gap. Para el sulfuro de cadmio 2.42, para el selenuro 1.70 electronvolts, formando el compuesto ternario. Entonces puedo modular el band gap en este intervalo, y además, si obtenemos tamaños de partícula muy pequeños, podemos todavía aumentarlo, si es que eso queremos. ¿Por qué este ternario? Bueno, usos los típicos, celdas solares, LEDs, fotocatalizadores, sensores, etcétera, pero dado los radios iónicos entre los iones, se puede formar una solución sólida. Eso quiere decir que puedo intercambiar azufre por selenio sin mayor problema. Ok, cristaliza en fase cúbica centrada en las caras, tipo blenda de zinc, o hexagonal, tipo bursita. Lo mencionó el doctor Daniel, soy ingeniero químico, así que pues trabajo con química, ¿no? Principalmente. Bien, estos materiales, el ternario lo obtuvimos por baño químico, que consiste simplemente en mezclar reactivos y estos precipitan. Los reactivos, por supuesto, son precursores de azufre y selenio. Para que esta precipitación la pueda yo controlar y obtener lo que quiero, pues debo establecer muy bien las condiciones. En este trabajo, bueno, en estos resultados, se modificó la composición yendo de los binarios a las composiciones intermedias para el ternario. No hace justicia aquí la luz del cuarto, pero aquí podemos tener, en este caso, películas delgadas obtenidas a partir de cada composición, y se podría ver claramente cómo cambia el color del típico amarillo del sulfuro de cadmio al típico marrón del selenuro de cadmio, sí. Bueno, se modificó el tiempo, la temperatura de depósito y obviamente la composición. También ustedes han visto muchos artículos, yo sí,
donde por arte de magia lo que meten en sus reactivos es lo que obtienen en sus productos. ¿No? Bueno, son físicos, ¿verdad? Ok, en química sí. En química dicen que entran 2 y salen 2. Y no es cierto. No es cierto, ¿no? Las reacciones químicas no son 100% eficientes y se pueden formar subproductos, muchos y muy diferentes. Entonces, hay muchos artículos donde tal cual lo que introducen de reactivos es lo que obtienen de productos y no es cierto. Quiere decir que ellos dicen que en su baño, en su reactor, introducen una composición mitad y mitad de los aniones de azufre y selenio y eso obtienen y no es cierto. Los análisis que nosotros hicimos, considerando 2 horas de reacción y 75 grados de temperatura para la reacción, me indican que tengo 0.61 o 61% de azufre y 39% de selenio, menos de lo que llegó de reactivos. Entonces, para no caer en esta tendencia de muchos reportes, pues hicimos la variación de la relación de precursores azufre-selenio en el baño químico contra lo que encontramos en las películas. Y tenemos este comportamiento de la relación de azufre-selenio. Quiere decir, no es una relación lineal, como ustedes pueden ver, significa que la cinética de reacción, es decir, con la velocidad con la que reaccionan azufre y selenio con respecto al cadmio, no es la misma. Bien, nos dimos a la tarea entonces de determinar para cada composición cuáles eran las relaciones de reactivos que debemos introducir al reactor para obtener la composición que de verdad queremos. En este caso, y para este ejemplo, 0.5. También variamos el tiempo de reacción y determinamos cómo cambia la composición. Determinamos que, y ustedes pueden verlo, inicialmente está iniciando, se están formando núcleos, está creciendo la película sigue creciendo, pero en una morfología de esferas, que van aumentando de tamaño, se van formando otros núcleos, otras partículas y se van formando capas. Ok. Determinamos entonces que para 2 horas del tiempo de reacción obteníamos la composición 0.5, que es el ejemplo que les estoy dando, lo más cercano posible. Tampoco podemos ser exactamente, no podemos obtener exactamente la composición. Ok. Determinamos el espesor para cada composición. El espesor en función de la temperatura, 50, 75 y 90 grados, y el tiempo de depósito. Obviamente mayor temperatura significa mayor energía, mayor velocidad de reacción. Y en cuanto a la velocidad de crecimiento, pues inicialmente es alta, el espesor inicialmente crece y después va disminuyendo, y la velocidad de crecimiento tiende a estabilizarse. Este es el comportamiento típico de crecimiento de películas delgadas por reacciones químicas en donde inicialmente tenemos una nucleación, crecimiento y estabilización. ¿Cuándo se estabilizan? Pues cuando los reactivos se me empiezan a acabar. Y cuando la interacción entre reactivos es diferente a la inicial. Todo tiende al equilibrio, ¿recuerdan? Absolutamente todo. Las reacciones también, entonces aquí podemos verificar cómo varía la composición de las películas para cadmio, azufre en rojo y selenio en azul. Aquí lo interesante fue encontrar que los dos aniones tienen una velocidad de reacción muy diferente y contraria, pero llega un momento en el que se estabilizan, más o menos a partir de 2 horas. Entonces tomamos como tiempo de reacción 2 horas, por esta razón, porque a partir de este tiempo ya podemos obtener composiciones estables. En cuanto a la modificación de la composición, ya tomando ese tiempo estable de 2 horas y una temperatura de 75, pues podemos observar en estos difractogramas cómo tenemos picos de difracción. Las películas son cristalinas, son policristalinas,
Y para el sulfuro de cadmio tenemos solo un pico indicativo de fase cúbica, pero para mayores composiciones, cuando añadimos selenio a la red, pues se va deformando por un lado y modificando su tamaño. El tamaño, ustedes saben, se visualiza como un corrimiento de la posición en los difractogramas, que me va a indicar que el parámetro reticular está cambiando. En este caso, partiendo del sulfuro, que es más pequeño, al selenuro de cadmio, el selenio es más grande, entonces la red cristalina va aumentando de tamaño y el pico se va desplazando hacia menor ángulo. Aquí tenemos cómo varían los parámetros de red A y C para una estructura hexagonal, y en esta gráfica tenemos la variación del tamaño de cristal en rojo, selenuro, tamaños de cristal muy pequeñitos, y para el sulfuro tamaño de cristal más grande, nanométricos, pero sí es remarcable el tamaño de cristal del selenuro de cadmio. En cuanto al microestrés, pues que al final representa cuántos esfuerzos hay en mi red, pues estos obviamente aumentan, ¿no? Al añadir selenio a la red de azufre. La morfología cambia notablemente, pasamos de unos granos de 200, 300 nanómetros a unas estructuras, unos granos que le llamamos bola de gusanos. Parece estas bolitas de ligas que se van, así las venden, ¿no? Le llamamos bola de gusanos, pero cuando los vemos de cerca a través de estas imágenes de TEM, nos dimos cuenta que esos gusanitos no son gusanitos, son hojuelas, ¿no? Que están bien acomodadas en una estructura semicircular y formando, no sé, estas florecitas de diente de león, ¿no? Por ejemplo, así acomodadas. Ok. Y otra cosa que quiero remarcar es que el material es cristalino, es muy cristalino, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, estos arreglos, pues son las distancias interplanares que están bien delimitadas en las imágenes. Ok, en cuanto a propiedades ópticas, pues igual el objetivo era, recuerdan, cambiar las propiedades entre las del sulfuro y las del selenuro, pasando por los ternarios. Bueno, aquí en la gráfica se ve con la disminución del band gap. Conclusiones, pues se ve bien, ya controlamos la composición exacta, hay que ver para qué sirven y el objetivo es evaluar las propiedades fotocatalíticas. Más adelante les voy a presentar algunos resultados. Voy a avanzar en cuanto a, ya no el ternario, sino tomamos el sulfuro de cadmio, que es más estable, para intentar hacerlo eficiente como fotocatalizador. Para hacerlo eficiente, dopamos con metales de transición y lo decoramos con partículas de platino. Aquí es trampa porque el platino funciona, ¿no? Pero los metales de transición son mucho más accesibles y asequibles. Entonces, ¿en qué consiste el dopaje? Pues en introducir algo que va a producir una mejora. En este caso y en esta imagen les presento la red cristalina de sulfuro de cadmio dopado con diversos metales de transición. Esta es una simulación donde indica cómo al cambiar los átomos de cadmio, que son los que están en los sitios de red, por metales de transición, no hay deformación en la red. Y las aplicaciones potenciales del sulfuro de cadmio dopado es en producción de hidrógeno y como fotocatalizador. Por otro lado, la decoración de partículas de sulfuro de cadmio con metales también es una estrategia para mejorar su eficiencia fotocatalítica. Con platino les decía, bueno, el platino funciona porque funciona. El objetivo es depositar nanopartículas de platino que jalen a los electrones y eviten la recombinación, ¿no? Bien, les voy a presentar entonces los resultados. Primer intento, dopaje con níquel. Misma receta, reactivos, incluido níquel ahora, en proporciones obviamente calculadas. Aquí hay una matriz, al principio quisimos añadir 10% atómico de níquel, o sea, dopar el 10% y no funcionó. Bueno, como ustedes son muy trabajadores, así era mi alumno, pues le subió y le subió y le subió.
hasta que definitivamente llegamos a proporciones completamente diferentes. Mayor proporción de níquel y ya nada de cadmio. Sorpresa, no se dopó nunca. Pero, de acuerdo a la cinética de este baño, donde solo se añadió níquel en comparación con el de allá, que ya teníamos bien conocido, se formó un compósito de hidróxido de níquel, que se ve a través de estos picos de difracción, en donde solo se colocaron los reactivos de níquel, y sulfuro de cadmio. Entonces, hasta una proporción 2 de cadmio, 8 de níquel, o sea, casi todo níquel. 2 de cadmio y 1 de cadmio ya nulo. Miren, ya tenemos picos de difracción que indican que existe sulfuro de cadmio y además hidróxido de níquel. Bueno, intento fallido, pero hay que aprovechar todo lo que se obtiene, así es la ciencia. Aquí les presento los espectros de absorción UV, donde tenemos un canto para el sulfuro de cadmio, el canto del hidróxido de níquel, que está mucho más arriba y nos da un bandgap de 320, y 2 cantos. Aquí sí a veces llegamos a la imaginación, ¿no? Porque alguien diría, pero ¿cómo aquí hay un canto, el del hidróxido de níquel? Bueno, para demostrarlo, tenemos sustratos de vidrio, entonces el vidrio ahí nos afecta mucho. Tomamos el espectro del vidrio y vemos cómo en la zona ya llegando al ultravioleta pues queda plano, mientras que en los compuestos donde hay hidróxido sigue la pendiente hacia arriba a pesar del ruido, ¿no? Bien, morfología, sulfuro de cadmio, ya lo vimos antes, hidróxido de níquel, y completamente diferente morfología para los compósitos donde están combinados hidróxido de níquel y sulfuro de cadmio. Decía que hay que aprovechar todo, ¿no? Entonces, pues igual en su trabajo a veces nos dan resultados que nunca esperábamos, pero pueden ser buenos. En este caso, hicimos una celda electroquímica y estas son las curvas de voltametría cíclica. Aplicamos un potencial a la celda y medimos la corriente. Vamos hacia potenciales positivos, donde se favorecen las reacciones de oxidación, o hacia potenciales negativos, donde ocurren las reacciones de reducción. Y lo que vemos es una fuerte corriente en la zona catódica o de reducción. Quiere decir que hay electrones disponibles y esos podrían usarse para la evolución o formación de hidrógeno. ¿Qué vemos? En negro el sulfuro de cadmio, en rojo el hidróxido de níquel. Pues sí, hay fotocorriente ahí, hay corriente, hasta ahorita corriente, pero en el compósito la densidad de corriente es mucho mayor, es decir, hay una sinergia y sí está funcionando el hidróxido de níquel para evitar la recombinación y generar más corriente. Cuando iluminamos a estos materiales con luz ultravioleta, 360 nanómetros, pues entonces sí aumenta la corriente, ahora fotocorriente, mucho para el sulfuro y para el hidróxido, pero para el compósito no es tan fotosensible, ¿no? Sin embargo, el compósito es más eficiente que los compuestos individuales para generar corriente, y en la zona catódica se puede aprovechar en la producción de hidrógeno. Siguiendo con esta estrategia para dopar, ahora les presento los resultados dopando con manganeso. Se cambió la síntesis, ahora se utilizaron otros reactivos, ahora una síntesis ácida para dopar con manganeso, níquel, cobalto y cobre. Los resultados con manganeso, que son producto de una tesis de maestría que está próxima a concluirse, muestran que sí se dopó. Sí entró el manganeso en la red del azufre y otra vez, ¿cómo lo vemos? Con un corrimiento del pico de difracción muy pequeñito, pero hay corrimiento. Hicimos MEP para ver la morfología. Hay un cambio de morfología desde que se introduce 0.5 de manganeso por cada átomo de cadmio. Sí hay un cambio en la morfología y los resultados de EDS indican que sí hay manganeso. Es una técnica semicuantitativa y números tan grandes como 25 y 33 son
no son correctos, ¿no? Sería el cambio, tendríamos que verlo aquí, muy grande, y no se ve. Ok, pero sí es un indicativo de que se está dopando. Ok, habría que corroborar estos números. El band gap, esta es la gráfica de TAUC, donde me dice que el sulfuro que cruza aquí el eje X en 0Y, me dice que tengo un band gap de 2.35 y que cuando adicionamos un poquito de manganeso, el band gap disminuye mucho hasta 1.80. Pero que si aumentamos más manganeso, entonces el gap sube. ¿Por qué? ¿No? Bueno, no sabemos exactamente cómo son las interacciones aquí. Habría que hacer XPS, habría que revisar bien estos difractogramas o mejorarlos y entonces poder distinguir qué es lo que está pasando. Pero ¿de qué hay manganeso dentro? Sí hay manganeso dentro. Ok, la evaluación fotoelectroquímica de este material dopado con manganeso indica otra vez que tengo fuerte corriente del lado catódico. Cuando la concentración de manganeso es alta, tengo mayor respuesta en el lado anódico. Quiero hidrógeno, entonces me voy a estas composiciones. Analizo la respuesta en corriente, bajo condiciones de oscuridad, de iluminación ultravioleta y de iluminación con un simulador solar. Ya tenemos uno, antes no, ¿no? Antes sacábamos el reactorcito al sol, pero pues dependía de qué tan nublado, qué tanto calor, a qué hora, bla, 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 pero se hace, eso se hace. Lo que encontramos, es una fuerte respuesta. Miren cómo subió el valor de la densidad de corriente. Si comparamos que aquí tenemos microamperes y acá ya llegamos a microamperes, sí, pero a 1000. Ya llegamos a los miliamperes. Y justamente es el material que tiene 3%, para no mentirles, 4% de manganeso. Le sigue el que tiene un poquito más y el que tiene más. Esta respuesta con luz solar es la misma que observamos aquí, ¿no? Y es que tanto se está aprovechando el espectro solar. El punto 5 lo aprovecha más y conforme aumento manganeso lo aprovecha menos. Entonces aquí se ve la respuesta en la densidad de corriente que genera. Ok, resumo los resultados con níquel, cobre y cobalto, y primero encuentro que con cobre no se dopa, se forma sulfuro de cobre. Con manganeso ya lo acabamos de ver, con níquel y cobalto sí hay dopaje, estamos trabajando esto apenas, pero sí hay dopaje, no varía el band gap. Y vamos ahora a evaluar la degradación fotocatalítica del azul de metileno. El azul de metileno es un colorante azul, valga la redundancia, sumamente utilizado en la industria textil. La mezclilla que todos usamos está coloreada con azul de metileno. La industria textil es la segunda más contaminante, entonces la contaminación es muy alta, de manera que este colorante se ha tomado como referencia. Hay una norma mexicana para evaluar precisamente la degradación, por eso la tomamos siempre como referencia. Aquí tenemos las curvas de absorción que ya les mostré antes, ¿sí? Entre más disminuya la absorbancia del pico, en este caso del azul de metileno, pues mayor degradación. Y lo que tenemos aquí para el sulfuro de cadmio con iluminación ultravioleta y con el simulador solar es que sí hay degradación. Aquí comparamos ambas con el porciento de degradación. Tenemos un tiempo menos 30 y un tiempo 0. El tiempo menos 30 indica el momento en el que ponemos en contacto al contaminante en solución acuosa con el fotocatalizador y se pone un tiempo en contacto en agitación y en oscuridad. Hay una absorción y esa absorción, favorece que la degradación comience más rápido.
Cuando llegamos a cero, entonces ya tenemos supuestamente cierta degradación, no es cierto, es debido a la absorción, y después el porcentaje de degradación aumenta, llegamos casi al 60% en una hora, no es competitivo, ¿no? Cuando comparamos, me equivoco aquí, disculpen, cuando comparamos al sulfuro de cadmio no dopado y dopado con los elementos que ya comenté, quité al cobre, pues vemos que el más eficiente sigue siendo el sulfuro de cadmio. Sí estamos dopando, pero no está favoreciendo. Entonces ahora habrá que ver morfologías, tamaños de partícula, ya que hay muchos reportes donde indican que el dopaje con los metales de transición sí favorece la fotodegradación. Otro asunto a evaluar con este compuesto dopado es evaluar la degradación del ciprofloxacino. El ciprofloxacino es un antibiótico. Al final presenta unos resultados que son esperanzadores con respecto a este medicamento. En cuanto a la decoración con platino, platino caro, ¿no? Caro, delicado. Entonces hay que obtener nanopartículas de tamaño sumamente pequeño para favorecer el área superficial, y esto se hace a partir del método de desplazamiento de ligandos. Un compuesto organometálico con platino se pone en contacto, con el solvente adecuado y con un estabilizador, que es una cadena orgánica que va a pegarse a las partículas que se formen de platino bajo una atmósfera reductora, hidrógeno. Se va a reducir los iones platino para formar la partícula metálica. 3 bares de presión, 140 grados, 20 horas, largo. Ok, las partículas obtenidas tienen nanopartículas de platino, pero tiene pegadito ahí a los ligandos, que lo está estabilizando, lo protege en realidad. Se hace un tratamiento térmico para eliminar este orgánico y tener el sulfuro de cadmio decorado con platino. Aquí les muestro, utilizamos 2 precursores metálicos, uno se llama acetilacetonato y otro DBA, es bastante largo el nombre. Topamos con 2 porcentajes nominales de platino, 5 y 10%, y aquí tenemos las imágenes de MEP. Lo que vemos es el sulfuro de cadmio y por aquí unas particulitas que parecen ser platino. Acá también, pero son más grandes. Con el DBA esas partículas casi no se ven o no se ven. Entonces no sabemos si hay platino de acuerdo a la imagen, pero el EDS, la cuantificación, semi-cuantificación del equipo nos dice que sí hay platino, 2.82, 13, 9 y 14. En difracción de rayos X no lo vemos. Además, el platino tiene la misma estructura cúbica centrada en las caras, y algunos picos, los que más nos interesarían, se traslapan con los picos del sulfuro de cadmio. Mal asunto, no lo podemos ver. Aquí en 69 grados hay un pico del plano 220 del platino que apenas se alcanza a ver. Entonces dijimos, sí, parece que allí hay. EDS dice que sí. En rayos X no lo vemos, pero queremos suponer que sí hay platino. Están en proceso las imágenes de microscopía de transmisión electrónica para encontrarlo. En la evaluación electroquímica dijimos es platino y funciona. Lo que tenemos otra vez, las voltametrías cíclicas, donde ustedes pueden ver que hay respuesta, ahora sí en miliamperes. Andábamos en micro, por ahí el sulfuro solito. Con platino ya está en miliamperes, aumentó 1000 veces, 100 veces su densidad de corriente, pero también presenta corriente en la zona anódica, es decir, se puede usar para una reacción de reducción o de oxidación. En la voltametría lineal, en condiciones de oscuridad o ultravioleta, cuando cuantificamos esa corriente para un potencial determinado, vemos que el sulfuro de cadmio se queda por acá, en los 2 casos, y cuando está decorado habiendo empleado el precursor DBA, entonces
la corriente y fotocorriente aumentan, pero no hay gran diferencia entre oscuridad y UV, es decir, no es fotosensible. Bien, este material, el 5% de EVA, lo llevamos a espectrometría diferencial de masas electroquímicas, es decir, un espectrómetro de masas acoplado a una celda electroquímica para determinar, bueno, poner a funcionar la celda, en este caso con ácido nítrico, poner a funcionar la celda, se deben dar las reacciones de oxidación y reducción, y este pico que sí encontramos, como por allí ayer, antier, es de hidrógeno, o sea, sí se produce hidrógeno. Hay que cuantificarlo bien y el tratamiento de datos es largo. Solamente por el momento podemos decir que sí se produce hidrógeno, también se produce amoníaco, óxido nitroso y el hidrógeno. Sí funciona. Habrá que ver, habrá que cuantificar y ver hacia dónde se dirige, ¿no? ¿Cuál es el producto principal? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok. Les presento ahora el trabajo de Sergio Alejandro, compañero de ustedes de SFEM, en el cual se fabricaron celdas solares de óxido de titanio sensibilizadas con calcogénuros. Esto es muy común, puesto que dentro de las celdas solares y la cuantificación de la eficiencia de las mismas, que podemos ver en esta gráfica, las celdas solares sensibilizadas con puntos cuánticos se ubican aquí. Son las de más abajo, sí, pero son las más baratas de producir, ¿no? Si comparamos con el silicio, por ejemplo. Entonces, pues ahí va la tendencia hacia la obtención de una buena eficiencia o una eficiencia competitiva. ¿Cómo se obtuvieron estos materiales? Son películas, se obtienen en películas delgadas. Primero se sintetizó el óxido de titanio por el método Silar, que químicamente consiste simplemente en introducir un sustrato conductor en el compuesto que tiene titanio. Se saca, se enjuaga, lo llevamos al vasito que contiene hidróxido de sodio, proporciona el oxígeno. Se enjuaga, tenemos un ciclo de depósito y la formación de hidróxido de titanio y o óxido de titanio. Así de sencillo, no es tan sencillo, tiene su chiste, pero parece muy simple. Este ciclo se repite X número de veces para que la película sea gruesa y tenga el espesor que requerimos, y después se somete a tratamiento térmico para llevar a la oxidación completa al óxido de titanio. Aquí tenemos a los vasitos estos con los reactivos, y en la película de selenuro de cadmio se depositó con baño químico, el que ya les presenté desde el inicio. Ya sabemos 2 horas, 75 grados, ya sabemos qué espesor nos da. Bien, en esta gráfica presento el espesor, cómo varía el espesor con el número de ciclos Silar. Sí, algo que se me estaba olvidando ahorita es que lo importante de esta técnica Silar es que genera partículas muy pequeñas, puntos cuánticos, por eso son celdas sensibilizadas con puntos cuánticos, donde lo que se busca es una gran área superficial y por lo tanto la presencia en la superficie, en esa gran superficie, de sitios activos. Ok, el espesor en negro de las películas antes del tratamiento y después del tratamiento térmico cambia mucho, hasta en un 50%. Y esto es por la naturaleza misma de la técnica, en donde se van formando partículas pequeñas, partículas pequeñas, partículas pequeñas, y cuando se lleva a tratamiento térmico, esa estructura colapsa para densificar y formar una película continua. Por eso este cambio de espesor. Aquí están las imágenes de la morfología superficial de las películas de óxido de titanio antes del tratamiento. Después del tratamiento hay un cambio en la densificación, y miren, inclusive en esta película hay unos cristales cristalizaron. Bueno, algunos cristales pequeñitos cristalizaron y formaron estos grandes cristales.
Esta es la morfología de la película de selenuro de cadmio, que si ustedes recuerdan las bolitas de gusanos de allá, se parecen mucho, no hubo cambio, no hay cambio a pesar de que se depositaron sobre otro sustrato. Y en este difractograma les muestro los resultados de las películas óxido de titanio, selenuro de cadmio. El óxido de titanio lo vemos aquí, es en fase anatasa, después del tratamiento térmico, y se traslapa con el pico principal del selenuro de cadmio, no lo podemos encontrar. ¿Sabemos que está el óxido de titanio? Sí, porque ya lo evaluamos antes, ¿no? Entonces, ahí está, pero no lo podemos discernir. Las líneas azules es el sustrato, ese no lo contamos, simplemente el óxido de titanio que está en fase anatasa y el selenuro de cadmio en su típica fase hexagonal en este caso, o cúbica, que es la que se puede obtener. Las propiedades ópticas de estos materiales, en cuanto al óxido de titanio, no importa el número de ciclos, su band gap es 3.85, pero con el tratamiento térmico sí se modifica un poco. Disminuye a 3.59, 3.58, 3.60 electrón volts. 3.59. Muy estable, ¿no? O sea, la síntesis produce materiales que ópticamente reaccionan de forma muy, muy predecible. Ok. En cuanto a la película de selenuro de cadmio ya depositada sobre el óxido de titanio, pues su band gap aumenta un poquitito de 1.74 a 1.77, 78, 77, casi nada. La resistencia laminar que nos importa para las celdas solares, aquí sí encontramos un problema. El óxido de titanio sin tratamiento o con tratamiento tiene una resistividad del orden de 10 a la menos 5, un centímetro. Bastante aceptable para una celda solar. El problema, cuando depositamos el selenuro de cadmio, la resistencia aumenta 11 órdenes de magnitud. Debería haber aumentado unas 6, 7, se fue a 11. Entonces, estas celdas, las construidas, son resistivas por la capa de selenuro de cadmio, así que lo hay que modificar ahí, ¿no? Bien, aquí les muestro el esquema de la celda solar que fabricó Alejandro con CDTE y las curvas corriente-voltaje que se obtuvieron. De este lado, con iluminación y en oscuridad. Tenemos un comportamiento de diodo, la película con 30 ciclos hilar no funcionó, seguramente está cortocircuitada por el espesor y posiblemente tiene huequitos por ahí, pero las películas con 40 y 50 ciclos solar sí generaron corriente. Esperanzador, pero eficiencia de la celda sumamente baja. Ok, por algo se empieza, siempre. Es necesario seguir trabajando en los diferentes aspectos de la celda. Entonces, utilizando una capa buffer para mejorar, para disminuir la recombinación, aumentar el espesor de la capa absorbente y mejorar el tratamiento del óxido de titanio, ¿no? Entonces, este trabajo se continúa. Por último, los compósitos. ¿Para qué formamos un compósito? Para mejorar, ¿no? Mezclamos cosas para mejorarlas. Tenemos al sulfuro de molibdeno con grafeno. Aquí me equivoqué en la imagen y me acabo de dar cuenta. El sulfuro de molibdeno tuvo un boom tecnológico hace unos 10 años. Es un lubricante, ¿no? Porque tiene una estructura laminar, como el grafeno, como el grafito. Por eso los lápices podemos rayar con ellos, porque cuando se aplica la presión, las capas de las que está formada se van desarmando, ¿no? Y entonces una porción queda en el papel y la otra sigue acá. Son capas, entonces ese es el interés del sulfuro de molibdeno, porque tiene alto coeficiente de absorción y una muy buena flexibilidad, puede utilizarse para dispositivos flexibles, y no lo tengo aquí, pero también tiene muy buena conductividad.
Se fabricó el sulfuro de molibdeno otra vez por reacción química, pues no lo puedo negar. Reactivos, reactor, este reactor sí está sellado, es un reactor de teflón que se coloca dentro de una autoclave de acero inoxidable para sellar bien, porque se lleva a 180 grados, son soluciones acuosas, ya hay vapor de agua, y esto durante 18 horas. Después de la reacción, lavado, secado y ya tenemos el producto. Se adicionó 5% de óxido de grafeno, que tiene las mismas propiedades, también tiene una estructura laminar, hexagonal, etc. Aquí les muestro el sulfuro de molibdeno, en una imagen de microscopía electrónica de barrido, y aquí una imagen de microscopía de transmisión, donde pudimos identificar los planos cristalinos del óxido de grafeno y del sulfuro de molibdeno, y lo que vemos es que coexisten, que el sulfuro de molibdeno reaccionó íntimamente en las capas del óxido de grafeno, lo cual es bueno, el compósito está íntimamente ligado y no son pedacitos de un material por un lado y pedacitos del material por otro lado. Ok, aquí tenemos cómo se modifica el band gap para el sulfuro de molibdeno, 1.56, para el óxido de grafeno 1.05, y del compósito tenemos un valor intermedio, 1.15, pero muy cercano al óxido de grafeno. Resultado de la fotodegradación del azul de metileno, sí hay una buena degradación, y aquí tenemos las curvas comparativas con iluminación UV y con visible. Esta curva con los círculos abiertos es el sulfuro de molibdeno, y con 5% de óxido de grafeno, la fotodegradación casi de inmediato, 5 minutos, 10 minutos, ya está casi al 100%. Aquí el asunto es todavía disminuirlo un poquito más, si se puede, porque disminuir la cantidad de grafeno, la fotodegradación así está bien, pero ver si la podemos disminuir más. Esto pasa si se ilumina con ultravioleta o con visible. Entonces aquí caso de éxito para el compósito sulfuro de molibdeno, grafeno. Y por último, los resultados de otro compósito de grafeno, pero ahora con óxido de cerio, y aquí el objetivo es obtener estructuras de óxido de cerio 2D. ¿Por qué el óxido de cerio? Bueno, porque se utiliza mucho como almacenador de hidrógeno si hay un equilibrio entre el cerio 4+ y el cerio 3+. Y por esa misma razón se emplea también como fotocatalizador y como electrocatalizador. Ok, reacción química, grafeno, utilizamos diversos templetes, agregamos al material de grafeno una solución de nitrato de cerio, hidróxido de sodio, y precipitación y formación de hidróxido de cerio y de óxido de cerio. Filtrado, lavado y después tratamiento térmico. Aquí el objetivo es obtener estructuras de óxido de cerio 2D, aprovechando la plantilla o el templete de grafeno, lograr que el óxido de cerio que reaccione en su superficie tome esa misma forma, se llama reacción topotáctica. Después hacemos tratamiento térmico, adiós el carbono y queden las hojuelas de óxido de grafeno. Ese era el objetivo, obtener óxido de grafeno en 2 dimensiones. Aquí tenemos resultados para el grafeno que no está oxidado, que no fue sometido a un tratamiento de oxidación, el cual favorece el anclaje del cerio. No importa si se oxida de más o de menos el grafeno, de todos modos hay anclaje de cerio, pero si lo tratamos haciendo que se formen grupos funcionales con oxígeno, se favorece, ¿no? Aquí les presento los resultados donde no se hizo tratamiento. Lo que vemos es, si partimos del grafeno
la síntesis con el óxido de grafeno del híbrido y después el tratamiento térmico. Y vemos cómo se mantiene la estructura de hojuelas. Claro, aquí sin ningún problema, y acá pues ya empezamos con el tratamiento térmico, eliminar carbono, pues esa estructura se va rompiendo, ¿no? Va desapareciendo, pero se mantiene un poco, inclusive a 550 grados centígrados. Ok, los difractogramas muestran que aún a 400 grados centígrados todavía hay carbono, que está en este pico, miren que es muy ancho y que se traslapa con los picos de cerio. Hay una deconvolución para determinar cuál es la contribución de óxido de cerio y también encontramos hidróxido de cerio. En óxido de cerio el cerio tiene estado de oxidación 4 más y en el hidróxido tiene 3 más, lo cual queremos que haya 3 más, ¿no? Por XPS determinamos cuál es la proporción de cerio 3 más y 4 más para las diferentes muestras y vemos que en esta temperatura hay una gran cantidad de cerio 3 más, lo cual dice que se puede aplicar en catálisis y en almacenamiento de oxígeno. Esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión donde tenemos el compósito y después aquí miren se ven los cristalitos y medimos la distancia interplanar para determinar que hay puntos cuánticos de óxido de cerio. Esta es la escala, 20 nanómetros, así que si delimitamos las zonas de cada cristalito, son pequeñitos, abajo de 5 nanómetros, se consideran puntos cuánticos de óxido de cerio y también hay de grafeno, de carbono. Como decía, el compósito está íntimamente ligado, como en el caso del sulfuro de molibdeno. Y ya por último, la degradación del azul de metileno con UV no funcionó, ¿no? Se ve bien, pero del ciprofloxacino sí funcionó con estos compósitos, 80%. Quisiéramos más, pero este es un muy buen número. Ok. Bien, entonces hay que seguir evaluando los otros materiales con el ciprofloxacino, pero también con otros medicamentos. Esta es la publicidad, sí, esta es la publicidad. Antes de dar las gracias. La publicidad consiste en lo siguiente, que mi formación profesional estuvo dada en el CECIT 6, Boca 6, CECIQUE, y bueno, sí, ya después no estuve aquí, ¿verdad? Pero aquí está la publicidad, pues no sé, los Alpes, mucho me gustaban, pues París, esto es Londres, no se ve, Florencia, Venecia, sí fui a esquiar, no se ve, aquí está el Partenón, de lo más bonito que he visto. Turín, la torre está de Turín, que es el Museo de Cinematografía, Roma, el Coliseo, Cristóbal Colón, ¿de dónde era? No, Génova, ¿no? Bueno, el David. Ok. Esta formación que yo recibí en el Politécnico me permitió desempeñarme muy bien aquí. Mención honorífica en mi examen de doctorado, pero francamente por eso hago esta publicidad, porque no fue gratis, la obtuve aquí, ¿no? Y entonces la publicidad es que todo lo que ustedes están recibiendo, con todas las carencias que podamos encontrar, y los maestros y las instalaciones, es muy buena y no es ninguna limitante, todo lo contrario. Son buenas herramientas para hacer lo que ustedes quieran, si quieren, ¿no? Bien, la última moraleja, lo que yo aprendí en todos estos lugares, sobre todo aquí, son diferentes formas de trabajar, de convivir, de entender y de reaccionar. Pero finalmente somos igualitos, no importa dónde naciste, ni hombre o mujer, no. Tenemos las mismas necesidades y aspiraciones, seamos de donde seamos.
Todo está en que nosotros aprovechemos lo que tenemos y lo usemos a nuestro favor, ¿no? Ok, ya terminó. Muchas gracias. Gracias por la invitación al seminario. Doctora, muchísimas gracias, sobre todo la reflexión. Y le faltó otra característica, estar en seminario el último día antes de salir de vacaciones. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Disculpe, una pregunta. Me parece que fue en la lámina 20. Hay una parte en donde hacen una tabla jugando con los porcentajes que hay para una parte de un dopaje de dos compuestos. Ujú. Y comienzan, si no me equivoco, 1,9 y Ujú. terminan completamente al revés. En ese caso, por ejemplo, se puede considerar aún que el níquel está dopando a pesar de que la proporción ahora es mucho mayor del lado del níquel. No, ya no se O considera ahora dopaje. se considera que el dopaje es de parte del cambio hacia el níquel. O sea, cambia esa parte a partir de a lo mejor 50-50, me imaginaría yo. Mira, en realidad no hay un consenso. Si hablamos de dopaje, en general pensamos en sustancias prohibidas en el deporte, ¿no? Bueno, yo pienso en eso. O en café o en chocolate antes de los exámenes, no sé. Pero el término dopaje se lleva a proporciones muy pequeñas, a cantidades muy pequeñas de partes por millón. Y se aplica a semiconductores. Aunque si buscas dopaje en la red te va a aparecer sustancias en el deporte, ¿no? No hay un consenso en realidad, porque hay bibliografía que te pone dopaje y tiene 50. Bueno, eso ya no es dopaje, eso ya es un ternario, ¿no? Yo diría. No hay un consenso en la proporción de dopaje. Pero en general de los artículos que yo he visto, 10% van la mayoría de los que reportan dopaje. Aquí la intención, 10 ya fue mucho y fue lo que pusimos. Uno nunca pone en las tesis todo lo que hace, la verdad, ¿no? Hay que discernir y hay que ordenar y etcétera. No, los primeros intentos fueron de 1, 5 y 7%. Como no vimos que se dopaba, entonces aquí el encargado del trabajo dijo, pues yo le voy a poner más y le voy a poner más y le voy a poner más. ¿Ok? Entonces dopaje no. Y lo que resultó al final con las proporciones contrarias, pues tampoco fue dopaje, o sea, no hubo bajo las condiciones de síntesis, no hubo intercambio de un átomo por el otro. Simplemente las condiciones cinéticas y termodinámicas dijeron pues, cada quien por su lado. Gracias. Sí, de nada. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la Buenas tardes. conferencia. Gracias. Yo tengo dudas acerca del decorado con platino, Sí. porque, bueno, mencionaba justo, creo que más adelante. Sí. Ahí. Bueno, menciona que justamente hay un estabilizador y como que esas estructuras sirven de soporte, ¿no? Pero luego conforme va aumentando la temperatura desaparecen. Entonces, ¿eso quiere decir que justo cuando está empezando la temperatura es porque es inestable como que ese compuesto o porque ya no es necesario cuando aumenta la temperatura? No, sí. Todos los compuestos organometálicos son inestables. En este caso, pues hay que cuidarlo porque no te quiero decir cuánto cuesta. Perdón. No te quiero decir cuánto cuesta 1 gramo, ¿no? No sé si Rafa tenga idea por allá atrás. No. Rafa es el responsable. Entonces, pues hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Esta reacción se lleva a cabo bajo atmósfera de hidrógeno reductora para evitar que esto se oxide. Entonces, pues hay que proteger al platino y para eso se usan los ligandos, para evitar que se oxide. Y bueno, y una segunda más que nada por curiosidad, en la imagen que muestra como las estructuras,
justo ahí, ¿cómo puedo identificar qué es platino y qué no? Porque, bueno, eso no sé cómo Ah, identificarlo. bueno, no pusimos al sulfuro solito, ¿no? Cuestión de espacio, pero esperábamos partículas muy pequeñitas. Ok. Entonces, estas partículas pequeñitas y redondeadas no existen en el sulfuro de cadmio. Ujú. Cuando hubo mayor concentración de platino del reactivo, hay partículas más grandes. Mira, estas pequeñas, bueno, son pequeñas, pero son más grandes que las de acá y no se parecen a esto, ¿no? A estos granos del sulfuro de cadmio. Las imágenes de TEM están en proceso, sí las encontramos, o sea, sí se encontraron allá, ¿no? En el microscopio sí hay platino, pero pues ya no las alcancé a plasmar aquí. Ok, gracias. De nada. 1,000 pesos por gramo serán dólares. ¿De precursor de platino? No. Si es chino, Es que el tuyo es de contamina, pero Temu. no. Acetilacetonato de platino. Ah, miren, para eso sirve Google. Será como $1,000 el gramo. No. Buenas tardes. 15,000 pesos el gramo. No, no. Bueno, habrá que ver la pureza y demás. Buenas tardes, le agradezco Buenas tardes. mucho la plática. Mm. En cuanto al azul de metileno, ¿por qué no hay reacción con la luz ultravioleta? Porque ¿sí se esperaba algo, alguna interacción? ¿O fue como ¿cuál es la palabra? Perdone, busco la fórmula del azul de metileno. Aquí está. Estos compuestos y bueno, la degradación de los mismos consiste en romper estos dobles enlaces. Eso es lo que se busca. Rompiendo estos dobles enlaces, la estructura se rompe fácilmente, ¿no? Otra cosa que es importante para poder degradar una molécula es que tenga electrones libres. Aquí el nitrógeno tiene 2 electrones libres. Aquí no, aquí están ocupados. Este sí tiene electrones libres, ¿no? Entonces, donde hay densidad electrónica, se forman, no son enlaces químicos, pero se forman atracciones electrostáticas de estas zonas con alta densidad electrónica y los sitios activos de los materiales. ¿De qué dependen los sitios activos de los materiales? ¿Qué está expuesto? O sea, bueno, más bien que haya energía en la superficie, y eso depende de qué hay en la superficie. En el caso del platino es muy claro porque buscamos que esté en la superficie, ¿no? Cuando reacciona este compuesto que está en solución acuosa y el material, el que sea, pues se establece una interfase y una atracción. No hemos cuantificado, y ese trabajo está en proceso, la cuantificación del área superficial y de los sitios activos del sulfuro de molibdeno, porque ahí la degradación fue de 100% en muy poco tiempo, ¿no? Y entonces estamos trabajando en eso para poder cuantificar el área activa, no tanto el área del material, sino el área activa. ¿De qué depende el área activa? De que esté en la superficie y de si los planos, por ejemplo, si los planos que están expuestos sean los que tienen los más o los menos estables, ¿no? Para que algo reaccione, entre más inestable reacciona más fácil. Entonces buscaríamos planos altamente energéticos en la superficie para que puedan interactuar fácilmente con los compuestos. Otra cosa son los defectos. En los defectos cristalinos, superficiales, hay energía. Esos defectos también son puntos energéticos en los que se facilita la interacción con las moléculas.
Eso no lo hemos cuantificado, estamos trabajando para el sulfuro de molibdeno, pero aún no lo tenemos, ¿no? No existe tampoco, no hay quien te explique exactamente por qué, como les decía al principio, se degradó, y qué se obtuvo no sabemos, ¿no? Entonces un primer intento, pero no con cualquier material, porque también es una técnica escasa y cara, pues es la espectrometría de masas acoplada, ¿no? Lo hicimos con el platino porque de que funciona, funciona. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. En la lámina 20, 30, perdón, si la podría volver a poner. Si alguien sabe cómo aumentar el tamaño del número de diapositivas, se lo agradecería porque yo no pude. Ahí, Listo. No, yo consulté hasta Google y me decían, pero no pasó en todas las diapositivas, solo donde me paraba para hacerlo. Entonces, bueno. Ahí nos dice que sí puede ver el platino en las imágenes de acá, y nos dice que hay otro método en el que va probablemente a detectar que sí había platino. Sí. ¿Cómo justificaríamos entonces que en esas gráficas no lo vemos? Aquí, mira, no se va a ver, pero a ver. Aquí si notas esta línea está como plana en esta zona, donde está la línea. Y aquí hay un pequeño piquito. Aquí también. Decimos que en esta posición está un plano del platino, pero es tan pequeñito que es como ver con ojos de madre ciega, ¿no? O sea, tú quieres al hijo, dices, sí, qué guapo. Pero no. Difracción de rayos X tiene también un límite de detección de 5%. Entonces, bueno, aunque acá nos dice que tenemos hasta 10 y 14, no lo vemos aquí. En este que dice 9 y 14, menos se ve. Otra vez, y lo veo como con ojos de madre ciega, digo, ay, pues es que están tan chiquitas las partículas que las toma como amorfas y no difractan, ¿no? No. Entonces es mejor decir, o sea, ser realistas y decir no se ve, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta era más que nada hasta el final de la presentación. Habló de unas nanoestructuras o no sé de qué tamaño sean, los quantum dots. Sí. ¿Realmente estos son defectos o sí son estructuras beneficiosas para la descomposición de contaminantes o cuál es su punto? ¿Son esperados? Sí, y sí son defectos. ¿Ah, sí? Perdón. Sí son puntos cuánticos por el tamaño, ¿no? Y en los límites de todos los puntos cuánticos lo que tú tienes son defectos, ¿no? Tienes límites de grano y son un montón, son defectos, por eso. ¿Y su nombre a qué se debe más o menos? Porque es un nombre curioso también, ¿no? ¿El de puntos cuánticos? Ajá. Pues al de tener partículas tan pequeñas donde hay efecto cuántico, ¿no? Ahora, si tú me lo preguntas, yo te preguntaría a ti porque tú me lo puedes explicar. No. ¡Súper bien! Siguiente pregunta. ¿No? No, bueno, sí, o sea, yo sé que el efecto cuántico tiene limitantes y tiene condiciones específicas. Sin embargo, del punto de vista de los materialistas y de ingeniero además, como formación inicial, pues hay que optimizar, ¿no? Y si tú ves la literatura, estructuras pequeñas, aunque no sean puntos cuánticos, porque hay un radio de Bohr, ¿no?, por ahí que debe cumplirse, aunque no se cumpla, les llaman puntos cuánticos. Bueno, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, gracias por Buenas la plática. tardes. Mi pregunta es rápida, nada más, yo no entendí por qué es más estable utilizar el sulfuro ante el selenuro. ¿Es nada más por la familia en la que está el azufre ante el selenio? No me quedó muy claro. Creo que es para acá. Aquí, ¿no?
aquí? Sí. Es más estable. Bueno, más bien reacciona más rápido. Si iniciamos en la reacción, ¿no? Tiempo cero o primeros minutos. Hay mayor cantidad de azufre en el producto que de selenio, porque reaccionó más rápido. Tú tienes la proporción calculada para obtener una composición final aquí. Pero en el inicio de la reacción, la cinética es más rápida hacia el azufre que hacia el selenio. Debo decir que no debería ser. Aquí puse valores de constante de solubilidad del sulfuro de cadmio y del selenuro como compuesto, no como iones, vamos. ¿Qué significa la KPS? Es el producto de las concentraciones de los iones que quedan, o sea, lo que queda en solución. Entre más pequeño sea, lo que queda en solución es menos. Quiere decir que precipita más rápido, que es más insoluble. De acuerdo a este número, el selenio debería precipitar más rápido que el azufre. Son 7 órdenes de magnitud de diferencia, que no se traducen tampoco en este orden de magnitud en las reacciones, ¿no? Pero la cinética de la reacción, insisto, una cosa es la termodinámica, que sí me va a decir hacia dónde tiende algo, porque tiende al equilibrio, pero la cinética, a qué velocidad pasa, no siempre van de la mano. Depende de la temperatura, de las interacciones entre reactivos y, en este caso, del agente complejante que se utilizó también. Dije al inicio que es una precipitación controlada. Si yo mezclo reactivos sin nadie que me ayude a controlarlos, entonces mezclo y de inmediato precipita. Yo necesito adicionar agentes complejantes que limiten la velocidad de reacción, en este caso del cadmio, pero también del azufre y del selenio, que es el mismo. Y entonces ese modificador va a cambiar el comportamiento del depósito. Entonces es cinética, termodinámica y la modificación de la cinética con los agentes complejantes, temperatura y interacciones entre los reactivos. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, gracias por la charla. Tengo dos preguntas. Sí. Una es de una tabla que colocó al principio de la presentación, que era donde mencionaba pues un poco su crítica o habla sobre poner, no sé, tanto de reactivo y obtener eso mismo al final. Y entonces en esa tabla mostraba que al principio tenía 0.5 de cadmio, 0.5 de selenio, que luego terminaba en 0.61 de cadmio y 0.39 de selenio. Entonces, ¿está obteniendo más cadmio del que al principio había? ¿O cómo sería entonces esa proporción? Mira, en este ejemplo que es el que me hablas, digamos que de inicio, sin antes estudiar la cinética ni nada, colocamos la proporción de los 3 átomos que queremos obtener, ¿no? Un átomo de cadmio, mitad de átomo, de moles de azufre, mitad de selenio, para que los aniones, la suma de los aniones, sea igual a la de los cationes, ¿no? Entonces debería haber 1 de cadmio, 0.5 de azufre, 0.5 de selenio. Y esas proporciones de reactivos de cadmio, azufre y selenio fue lo que se colocó en el reactor. Lo que se obtuvo en realidad, en este caso en películas, fue 1 de cadmio. Aquí tomamos como base de cálculo el cadmio. Tienes que tomar 1 como referencia, ¿no? Tomamos al cadmio como 1, cuantificamos azufre y selenio y vemos que hay más azufre que selenio, más de lo que debería haber, ¿no? ¿Por qué? Pues por cómo se efectúa la reacción. En base a esto,
quiere decir que el azufre reacciona, bueno, se incorpora más en la película bajo las condiciones de reacción, y entonces, pues, estos primeros intentos fue por tanteo, fuimos reduciendo la cantidad de azufre para que aumentara la de selenio. O sea, claro, esas proporciones finales son respecto también al cambio final, que es el que estás tomando de como 1, supongo, y por eso es 0.61. Ya. Pero es posible que tú tengas, un átomo de cadmio, pero de que azufre y selenio tengas más, porque es muy común en los calcogenuros, bueno, y en general en los semiconductores, tener vacancias, o del catión o de los aniones. También, ¿no? Entonces, estos números vinieron de los resultados semicuantitativos de EDS y de hacer el ajuste en base, en este caso, al cadmio, ¿no? Ok. Y la segunda pregunta es, o sea, creo que nos había mencionado que el cobre no había sido un buen dopaje. Entonces, ¿cómo escogen los dopajes? ¿O no lo saben de principio o depende del material que quieran dopar? O sea, ¿cómo escogen qué usar para dopar un material? Primero, los dopantes son sales. Los precursores de los dopantes son sales. Aquí estoy, sí. Aquí voy a poner, aquí. Se usaron acetatos, ¿no? El reactivo que proporciona el cadmio es acetato de cadmio, es una sal. Para facilitar la competencia equitativa entre los iones metálicos que iban a suplir al cadmio en cierta proporción, la que tú le pongas, es mejor utilizar la misma sal, porque tiene las mismas características. Es como que todos vayan, o sea, todos los compuestos que llevan a los iones, al original, y con el que quieres dopar, tenga las mismas características químicas y puedas evaluarlos en condiciones similares. Se pueden usar muchas sales diferentes, muchos reactivos diferentes. En general, sales metálicas. Entonces, hay un trabajo, aquí no lo puse, donde usamos para sulfuro de zinc. Usamos 4 diferentes reactivos de zinc. Nos dimos cuenta que no había gran diferencia en los resultados. En la composición química, en las propiedades ópticas, en la morfología tampoco, pero en el caso del zinc, no lo he evaluado para otros reactivos, pero con ese trabajo yo vi que usando diferentes sales no había tanta diferencia. Es mejor usar el mismo tipo de sal, por supuesto, ¿no? Ok, muchas gracias. No hay de qué. Perfecto. Buenas tardes, gracias por la plática. En la lámina donde empezó a hablar de las celdas solares, donde muestra el gráfico de los diferentes tipos, que parece la red del metro. Que parece, ajá. Mencionó que justo las que utilizan los huecos cuánticos son las menos eficientes y las de silicio las más caras, las más eficientes, perdón, y las más caras. Entonces me gustaría saber cuál es la diferencia de precios entre los extremos de estas dos celdas. Uy, no te sé decir, francamente. En costos no te sé decir exactamente. Entonces, pero imagínate que para producir silicio, pues necesitas una infraestructura muy importante, condiciones de limpieza, o sea, cuartos limpios, muy importantes, ¿no? O sea, infraestructura muy importante. Y lo que estamos haciendo, inclusive todos, o sea, cada puntito que tú ves son reportes bibliográficos. Y entonces, bueno, para este tipo de síntesis no requieres gran infraestructura, no requieres cuartos limpios. Entonces, no te sé decir la diferencia de costo,
pero enorme, ¿no? Ok. Pero esas diferencias sí se compensaría con la eficiencia. Pues depende. Las celdas solares que más se utilizan en el espacio, bueno, y siempre, ¿no? Son de silicio. No sé cuál sea la eficiencia ahora, pero empezaron en 2.3, llegaron a 11, 25, etcétera, ¿no? Que si se compensa con el costo, pues es que depende qué aplicación le vayas a dar. Si esas celdas te aseguran el suministro eléctrico, pues no importa lo que cueste, ¿no? Pero si la vas a usar para un carrito o vamos, algo que no requiere precisión, que no es determinante en términos de seguridad ni nada, pues puedes usar algo mucho más barato, ¿no? Okay. Muchas gracias. No, ¿de qué? Buenas tardes, gracias por la plática. Mencionó usted que usaron una película de selenuro de cadmio crecida por baño químico. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre una película de este compuesto semiconductor elaborada por baño químico y una película del mismo compuesto crecida por algún método de depósito físico? Por ejemplo, el CCBT o CSS. Mucha. El baño químico o las reacciones químicas van a generar materiales muy defectuosos, porque son procesos que se realizan a baja temperatura. Hay crecimiento de los núcleos, crecimiento, etcétera, pero es muy aleatorio, ¿no? Si tú creces por métodos físicos como el CSBT, sputtering, ablación láser, etcétera, tienes condiciones energéticas mucho más altas. Por la temperatura del sustrato, por la energía del plasma, y la temperatura te va a ordenar los átomos, ¿no? Va a ser una estructura más ordenada, menos defectuosa. Yo he visto películas de sulfuro de cadmio, bueno, de muchos de estos, depositadas por CSBT, y son planitas, ¿no? No tienen, no hay rugosidad, los cristales son mucho más grandes, mucho más grandes. Entonces, son menos defectuosas, en breve. Gracias. Y con la fase cristalina que sea más estable a alta temperatura. Gracias. Hola doctora, buenas tardes por su presentación. Yo quisiera comentar un poquito sobre lo de las celdas solares para responder las preguntas de Alejandro los últimos dos compañeros. Alejandro es el culpable de la celda solar. Gracias. Sí, bueno, efectivamente, los métodos químicos producen materiales sumamente defectuosos, por lo cual estos defectos promueven la recombinación por estados localizados, que es algo que no queremos en una celda solar. Por lo tanto, estos métodos químicos como el SILAR y el CBD son empleados principalmente para fabricar celdas sensibilizadas, que son de un costo mucho menor a las que están producidas, por ejemplo, en el gráfico del laboratorio de energía de celdas solares, por favor. Por ejemplo, la línea morada, no se alcanza a ver bien, pero ¿morada esta? Arriba. Ah, la rosa. violeta. Okay. Estas. Sí. Estas. Esas que son las celdas más eficientes, por lo general se trata de buscar un material que no sea policristalino, o sea, que sea lo más monocristalino posible. Es muy difícil, por lo tanto, pues sí son un proceso muy caro, muy costoso. Entonces, ¿cómo solucionar el problema de los defectos y de los problemas de recombinación de celdas solares de la curva roja, que son las de menor eficiencia? Pues utilizando materiales de pasivación, otras películas delgadas que van entre las otras películas, utilizando propiamente otros más métodos químicos que pueden reducir múltiples defectos de los materiales.
Sí, eso sería todo. Gracias. 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 Muchas gracias.